Bendiciones, bendiciones a todos, bienvenidos otra vez al programa Todo a la Luz de la Palabra del Ministerio Esperanza para tu vida. Estamos con la sección de falsas enseñanzas y falsos profetas. Si te querés comunicar con nosotros lo podés hacer a través del número de la radio, que es 11 62 13 55 30. Te lo vuelvo a repetir, 11 62 13 55 30. También lo puedes hacer a través de Facebook. Podés buscarnos en Facebook con la palabra MEB Exhortar. Te lo vuelvo a repetir, MEB Exhortar. También podés buscar los contenidos que estamos subiendo a diario a través de la plataforma de YouTube. Lo podés hacer, busca los diferentes canales que tenemos y podés seguir viendo lo que estamos haciendo, la gran tarea que estamos haciendo, los estudios bíblicos básicos, los estudios bíblicos profundos, de la parte esta de falsos maestros y falsos profetas, de falsas enseñanzas y falsos profetas, cómo le estamos sacando la careta a muchos de ellos, le estamos limpiando el camino de Dios, limpiando la imagen, ¿sí?, de la iglesia, porque estos hombres, estas mujeres lo han dejado bastante sucio y ya la gente no quiere congregarse. La gente no quiere ir a buscar de Dios porque piensa que todos son iguales, que todos son estafadores porque ellos sufrieron una estafa. Entonces en este programa limpiamos la imagen de Dios, le demostramos a la gente que el camino de Dios no es lo que estos chantas le han enseñado, que el camino de Dios es muy distinto y que en verdad hay gente que guarda la sana doctrina y que saca la careta y que no está cubriendo a estos falsos pastores, falsos maestros, falsos apóstoles, etcétera. El nombre que te quieras poner, la verdad, quieres ponerte querubín, ponte querubín entonces. Pero si tú no enseñas la palabra de Dios como corresponde, te estaremos corrigiendo. Y si tú estafas a la gente, te estaremos denunciando. Así que hoy vamos a estar hablando, mejor dicho, vamos a estar respondiendo a una pregunta que nos hizo un miembro de la iglesia del falso maestro Alfredo Narváez. Como vemos, siguen tratando de sostener una enseñanza destructora. Esta enseñanza de Alfredo Narváez, que es el casamiento es indisoluble. Los miembros de su iglesia nos están haciendo preguntas, los ponen versículos, nos piden que le interpretemos el texto. Otros lo hacen malintencionados, otros lo hacen para aprender. Pero este varón que nos ha puesto esta pregunta es una pregunta de forma de afirmación, ¿no? No es que nos está preguntando, por favor me lo explica, no. Él está seguro de lo que cree y pone un versículo que quiere que le estemos contestando. Bueno, hoy le vamos a estar contestando al amigo para que aprenda a interpretar el versículo que nos has puesto. El versículo que nos envió es 1 Corintios 7 del 10 al 11. Pero antes de arrancar con la respuesta, con la interpretación que le vamos a enseñar al amigo, quiero dejar en claro una herramienta, la cual es la falla que tiene Alfredo Narváez y obviamente todas sus ovejitas. Ellos ignoran una herramienta de interpretación de la Biblia. ¿Cuál es esa herramienta? Yo le voy a dejar dos textos. Esto no tiene nada que ver con la respuesta, ¿no? Le quiero dejar una introducción y una herramienta para aquellos que están recién arrancando el estudio de la Biblia y pueden cometer estos errores que son muy infantiles, ¿sí? Uno se los puede esperar de uno que recién arranca a estudiar la Biblia, pero uno no se lo puede esperar de referentes, de gente que se considera maestros. Uno no puede esperar esa falla infantil como la que comete Alfredo Narváez, ¿sí? Y todos los miembros que son miembros activos del ministerio de Alfredo Narváez y cometen estos errores pavos. Yo les voy a dejar un ejemplo para que ustedes puedan tener en cuenta esa herramienta, la cual la vamos a ir desmenuzando y la vamos a terminar de entender con la corrección que le estamos haciendo a la doctrina de Alfredo Narváez. ¿Cómo está la falla? ¿Dónde está el error? El versículo es el siguiente. Fíjense que el Evangelio de Mateo, en el capítulo 21, en el versículo 22, lo vamos a leer en la Reina Valera 60, dice así: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. El versículo te dice que todo lo que vos pidas, creyendo, lo vas a recibir. Si solamente nos quedamos con el texto de Mateo 21-22, vamos a terminar creyendo que
todo lo que pensemos y todo lo que querramos, Dios nos va a dar. Cuando no es así. Alguno quizá dice, pero si está claro ahí, todo, dice todo, no dice algunas cosas, dice todo. Es decir, este versículo, tomado de forma aislada, puede crear falsas enseñanzas y falsas doctrinas. Uno puede llegar a pensar, acá al decir todo, entonces si yo quiero tener a mi esposa, pero también quiero estar con la vecina. Entonces uno dice, todo lo que pidiere, me lo tendrá que dar. Entonces yo pido que la vecina sea mi esposa, además de mi esposa que tengo conmigo. Yo pido que cuando vaya a robar el banco me salga todo bien. Si lo tomamos de forma aislada, el versículo se puede llegar a dar interpretaciones erradas. Ahora, si tú conoces toda la doctrina de la Biblia, todo lo que la Biblia enseña, tú vas a llegar a buenos puertos. Porque si tú lees este versículo conociendo la Biblia, tú vas a decir, pero ¿cómo todo? No, todo no, porque Dios jamás va a estar a favor de los pecados que a mí se me ocurran hacer. Yo no puedo pedir a Dios que me salga bien un pecado, porque a Dios no le agrada el pecado. Entonces ahí tú tienes un poco más de información de lo que la Biblia enseña y puedes llegar a buenos puertos. Imaginemos que una persona ignorante de todo lo que Dios le agrada y todo lo que Dios aborrece, lee este versículo y dice todo. Entonces yo pido eso, pido poder cobrar y conseguir cocaína barata, conseguir marihuana barata. Porque acá dice la Biblia, todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Voy a orar para que pueda conseguir droga barata. Entonces ahí uno le falta más información para saber realmente si eso es así. En cambio, una persona que sabe algo básico de la Biblia se da cuenta que no es todo lo que podamos pedir, todo lo que nos ocurra. Ahora, si tú conoces el conjunto de las doctrinas de la Biblia, porque hay diferentes doctrinas, está la doctrina del infierno, la doctrina del ayuno, la doctrina de la oración, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de los milagros, de los dones, de los ministerios, etc. Hay muchas enseñanzas, doctrina es enseñanza, para aquel que no sabe. Ahora, si tú conoces un poco más de la Biblia, te vas a recordar que esto se tiene que enganchar con la otra doctrina. La Biblia es un circuito integrado. Imaginemos muchos cables que se conectan entre sí. Que si un cable está desconectado, no pasa la energía, no pasa la corriente, no anda el artefacto. Lo mismo es con la Biblia. Tú no puedes estar creyendo que Dios dice todo lo que quieras, cuando la Biblia te dice que hay cosas que a Dios no le agrada. Entonces estarías desconectando una doctrina de otra doctrina. Todas las doctrinas tienen que estar parejas y conectadas para que la Biblia no se termine contradiciendo. Si hay momentos que para ti la Biblia se contradice, te aviso que eres tú el que está mal. Porque tú no has conectado bien las doctrinas, estás creyendo algo que no es correcto. Como lo que le está pasando a Alfredo Narváez con el tema del divorcio. Él está conectando cosas que hay un cable que está suelto. No sé si me explico. Trato de hablarle de forma de ejemplos para que entiendan. Porque si uso términos teológicos, muchos no van a entender. Entonces, si tú crees que todo lo que tú quieras, no importa lo que sea, Dios te lo va a dar, estás fallando en algo. Porque la Biblia dice en Primera de Juan, capítulo 5, verso 14, dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, conforme a su voluntad. Entonces vemos que en Mateo 21-22 le faltaba un poco más de información. No aparecía toda la información, pero sí hay más información en otra parte de la Biblia que tú puedes reconectar y llegar a una sana interpretación del texto. Esto es de suma importancia. Tú tienes que conectar versículo con versículo. No puedes tomar un versículo aislado y decir, acá dice eso y punto. Pero no te acordás que allá dice, suele pasar que uno forma doctrinas ignorando ciertos textos que pueden afianzar más la idea o pueden contradecir la idea. En el caso que contradiga la idea, quiere decir que te falta más información para interpretar ese texto. Suele pasar en la Biblia, en los evangelios, que hay historias que se repiten en otro libro. Una historia que se repite, este es el tema del divorcio. Se dice tanto en Marcos como en Lucas y en Mateo. En Mateo 19 hay mucha información ahí que le falta a Marcos. Si tú lees Marcos vas a ver que el que se divorcia comete adulterio y punto, porque no dice a causa de fornicación. Pero el Mateo 19 sí dice a causa de fornicación. Entonces tú tienes que hacer una reconexión de información de la Biblia para llegar a una sana doctrina. Esta herramienta tenla presente porque acá está el error de Alfredo Narváez y obviamente de todos los miembros de su iglesia. Vamos a arrancar con la explicación de
la pregunta que nos han dicho. La pregunta fue la siguiente. Te voy a poner un power para que tú puedas seguirme por ahí y puedas llegar a una sana doctrina. Todo aquel que quiera aprender la Biblia, quédese hasta el final. Yo sé que a veces es tedioso, versículos y versículos que uno presenta, pero si quieres aprender sana doctrina y no quieres terminar engañado, no quieres terminar como terminan muchos miembros de la iglesia de Alfredo Narváez, enojados, frustrados, infelices. ¿Por qué? Porque Alfredo Narváez le dijo: ya no te podés casar, no lo podés abandonar. Vas a terminar infeliz y hasta muerto, porque la violencia en los matrimonios a veces terminan en asesinatos. Y Alfredo Narváez te cierra la puerta de salida al decirte: el casamiento no se puede romper por nada del mundo. Para no terminar engañado hace falta estudiar la Biblia. Así que quédate hasta el final porque vamos a estar explicando 3 versículos. El amigo nos pidió solamente un versículo, pero nosotros le vamos a dar un combo. Hoy hay oferta. Vamos a explicarle el versículo al amigo y también le vamos a explicar otros versículos más, porque seguramente después le va a sacar otros versículos más que se lo queremos ya explicárselo ahora para que no esté tomándose el tiempo de escribirnos después poniendo esos versículos. El versículo es el siguiente, es 1 de Corintios 7 del 10 al 11. Ese es el versículo que él nos envió y nos dice: ¿me puede explicar este texto usted? Porque este versículo tira abajo todo lo que dijo respecto al divorcio y recasamiento. Él dice que este texto tira toda la doctrina de Cristo. Para aquellos que ya han visto programas anteriores que hablamos por ese tema, entendieron lo que Cristo dijo. Que Él puso opciones de divorcio. Infidelidad sexual, te puedes divorciar. Eso lo dijo Cristo, no lo estoy diciendo yo. Te puedes divorciar y volverte a casar. Y pecados más graves, obviamente, con mucha más razón, te puedes separar. Jesús puso una vara, de acá muchachos para arriba se pueden separar. De acá muchachos para abajo no se pueden separar. Como era en el caso del contexto histórico de Cristo, que se divorciaban porque las esposas se pasaban de sal en el plato de la comida del esposo y ese era motivo de divorcio. Y Cristo no estaba de acuerdo. Son motivos importantes para una separación. Son motivos pavos. Bien, vamos a estar arrancando con esto. La primera pantalla dice Alfredo Narváez, falso maestro, y su adoctrinamiento destructor. ¿Por qué destructor? Yo voy a dejar 2 cosas claras. ¿Por qué yo hablo así? ¿Por qué me expreso tan duro con Alfredo Narváez? ¿Y por qué digo que es destructor su enseñanza? Destructora, dañina, del mismo infierno. ¿Por qué yo digo esto? Ustedes piensen, personas que han venido con problemas en el matrimonio graves, que si uno no reacciona en el momento ya puede ser tarde, porque mañana la puedes encontrar muerta esa mujer. Puedes encontrar a los hijos de esta mujer abusados, porque hay mucha perversidad en la mente de muchos hombres y de muchas mujeres también. Tú no puedes decirle a una mujer que viene con testimonios reales diciéndote: mi esposo manosea a mis hijos. Tú no le puedes decir: la Biblia dice que el casamiento es indisoluble, así que te tienes que quedar con él. Y tienes que orar para que él cambie, para que deje de tener esos pensamientos sexuales con tus hijos. Tú no le puedes decir eso. Tú estás destruyendo la vida de esa mujer y la vida de esos niños. Por esos motivos, esta doctrina es destructora. Te puedo poner millones de ejemplos más de personas que han sufrido una infidelidad y sus parejas han ido con otra persona y ellos quedaron solos y se presentan en la iglesia de esa forma, abandonados, desamparados, y le dicen a Alfredo Narváez: estoy conociendo una persona de fe, ¿me puedo casar con él? No, no hay recasamiento, dice Alfredo Narváez. Y esta persona se niega a ser feliz y deja pasar el tren de la oportunidad. Hay muchas personas que esta enseñanza, aprender la Biblia, le va a ser amargo, porque ellos se van a dar cuenta que han dejado pasar oportunidades en su vida por el payaso de Alfredo Narváez. Por eso que hablo así, porque hay personas que reciben golpes todavía en su cara por la doctrina de Alfredo Narváez, porque Alfredo Narváez les dice: sean valientes mujeres, sean valientes y luchen por su matrimonio, oren, bánquense los golpes, bánquense las infidelidades. Pero ahora yo me pregunto, si él les dice a estas personas que sean valientes, ¿por qué él no fue valiente de hablar en esa iglesia que fue a interrumpir? Se fue como un cobarde. ¿De qué valentía me estás hablando? ¿De qué valentía me hablas? Que eres valentía de tus miembros, pero tú eres un cobarde. ¿Por qué yo hablo de esta forma? Porque este hombre destruye a las almas que vienen a buscar un consuelo en la palabra de Dios. La fe, escúchame bien, Alfredo Narváez y todos los miembros de su iglesia, la fe no fue dada para destrucción de las vidas. La fe fue dada para salvación. La fe, la palabra de Dios, fue dada
para dirección, para guía, para consuelo, para paz. La palabra de Dios no te va a llevar a que tengas una vida infeliz. La palabra de Dios te va a dar alegría. La palabra de Dios es dulce y es luz a tu vida, no oscuridad a tu vida. Ahora, quizá hay gente que pregunta, pero está bien, Alfredo Narváez ha destruido muchas personas en lo largo de su ministerio y en lo largo de sostener esta doctrina destructora. Pero le tienes que hablar con amor a Alfredo Narváez. Hablar con amor con él. Hablarle con tranquilidad para que él se arrepienta. Mira, hay personas que no saben nada de la palabra de Dios, que vienen engañadas, cegadas sus ojos por tinieblas, porque son gente nueva, que no conoce, por eso que se portan así, porque no conocen de Dios. Pero hay gente que sí conoce la palabra de Dios y se la da de maestro y se pone unos zapatos que le quedan grandes, y a esta gente hay que hablarle con amor, hay que hablarle con cariño, hay que hablarle con tranquilidad. Cristo hablaba con tranquilidad a la gente que no conocía de Dios. Había una mujer que tenía una mala vida, que estaba en un pozo sacando agua, y Cristo se acerca y Cristo no le exhorta diciéndole tú eres una ramera porque has tenido muchos hombres, etc. No, Cristo le habla con amor. Pero a los fariseos le hablaba diferente Cristo. A los fariseos los denunciaba porque eran personas orgullosas de lo que creían y de lo que hacían. Entonces Cristo le habla duramente, así como un padre tiene diferentes comportamientos con diferentes hijos. Supongamos que un padre tiene 2 hijos. Uno tiene 3 años y el otro tiene 18 años. El hijo menor en un momento juega la pelota en el medio de la cocina. Rompe los platos con la pelota. El padre lo ve, se molesta porque rompió los platos, pero tampoco le va a estar gritando, tampoco le va a estar tratando de una forma como que él sabe lo que hace, porque tiene 2 años, 3 años. No sabe lo que hace. Es un niño. Pero al hijo mayor lo reta de tal manera y lo pone en penitencia. ¿Por qué? Porque ya sabe, ya tiene 18 años. No estás para estas cosas. Tenías que haber sabido esto. Esto se sabe. Si jugabas acá, lo hacías conscientemente. Por tanto, te mereces un castigo. Ahora, llevemos este ejemplo a la forma que le estoy hablando a Alfredo Narváez. Alfredo Narváez no es un niño que no sabe la Biblia. Alfredo Narváez sabe bien la Biblia. Pero él quiere enseñar lo que quiere enseñar. Porque así le enseñaron y ni siquiera cuestiona lo que le enseñaron. Así ha recibido la enseñanza de sus padres. No lo sé. Pero si hay gente que te está exhortando y hay gente que te está mostrando realmente cómo se interpreta la Biblia, sé más humilde y reconoce que la verdad estás muy alejado de la verdad. De la verdad bíblica estás muy alejado, varón. Por eso que te hablo de esa forma. Porque no te mereces otra clase de trato. La Biblia dice, el apóstol Pablo dice en cierto versículo, que lo voy a estar poniendo en pantalla porque no me lo acuerdo en este momento, pero lo voy a poner en pantalla. El apóstol Pablo en cierto momento dice que hay que exhortarles duramente a estos que se han desviado de la fe, para cerrarles la boca y para que sean sanos en la fe, para que sean curados en la fe, para que vuelvan a la verdad, a la sana doctrina. Por eso que le hablo de esta forma a Alfredo Narváez. Bien, vamos a arrancar con el estudio bíblico para enseñarle al amigo, al oyente, al miembro de la iglesia de Alfredo Narváez, cómo en verdad se interpreta 1 Corintios 7 del 10 al 11. Vamos a empezar. Yo te voy a poner un power para que tú te guíes bien. Dice, contexto histórico. ¿Cuál es el contexto histórico del momento de que Cristo enseña sobre el divorcio? El contexto histórico es el siguiente. Tú puedes conseguir esta información si te metes a estudiar literatura del primer siglo. Y el Talmud es un libro que fue escrito 200 años antes de que Cristo nazca. Así que Cristo nace ya con estas posturas, estas doctrinas. El Talmud es un libro de interpretación de la ley de Dios. Muchos rabinos daban su interpretación y esto forma el Talmud. Y ahí vas a encontrar las diferentes posturas doctrinales que había en los tiempos de Cristo con diferentes temas, ¿no? Ahora vamos a ver qué postura había con respecto al divorcio. Fíjese que Shammai, esto es un rabino, Shammai enseñaba lo siguiente con respecto al divorcio. Dice, un hombre no puede divorciarse de su esposa a menos que se entere de que ella ha tenido relaciones sexuales prohibidas. Es decir, ella cometió adulterio o se sospecha que lo hizo. Como se afirma porque ha hallado en ella alguna cosa indecorosa. Y le escribe un rollo de separación. Son interpretaciones del texto de Deuteronomio 24:1. Formas de interpretar el texto en los tiempos de Cristo. Este rabino interpretaba el texto así, idénticamente como Cristo lo interpretó. Porque acá el varón de este Shammai dice que uno se puede divorciar de su esposa si ella le fue infiel, si tuvo relaciones sexuales prohibidas.
puede divorciarse. Alfredo Narváez dice que no es así. Bueno, Shammai no estaría de acuerdo con Alfredo Narváez. Y Cristo tampoco lo está, porque Cristo dijo exactamente lo mismo que dijo este rabino Shammai. A no ser por fornicación, tú no te puedes separar. Había también otros rabinos más que interpretaban el texto diferente. Hillel dice, él puede divorciarse de ella incluso debido a un problema menor. Por ejemplo, porque ella quemó o le echó demasiada sal a su plato. Como está dicho, porque ha encontrado algo indecoroso en ella, y lo que significa que él encontró cualquier cosa, tipo de defecto en ella. El versículo de Deuteronomio 24:1 dice esta palabra indecente. Esa palabra indecente, al no ser explícita, se dio a diferentes interpretaciones. Uno dice, no, indecente es infidelidad sexual. No, indecente es cualquier cosa, problema menor. Y así, muchas interpretaciones, un gran debate en los tiempos de Cristo. Había otro rabino que decía otro disparate. Rabí Akiva decía, él puede divorciarse de ella incluso si encuentra a otra mujer que sea más atractiva que ella. Te lo leo hasta ahí, tú puedes seguir leyendo después. Fíjense las diferentes interpretaciones del texto de Deuteronomio 24:1 que había en los tiempos de Cristo. La más popular, obviamente, era la más fácil, la que vos te podías separar por cualquier motivo. Esa era la más popular, pero Shammai era la doctrina correcta del texto. Eso indecente hablaba de infidelidad sexual, fornicación, adulterio. Eso indecente. Y Cristo está de acuerdo con Shammai. Para que lo puedas localizar, te dejo ahí la página para que te puedas encontrar esta información. Ahora, ya hemos explicado en el último programa que hicimos de Alfredo Narváez, que lo estaban acusando de ladrón. Habíamos aclarado que fornicación, que si tú vas al diccionario Strong y buscas la palabra fornicación y qué significa, te va a decir también qué significa adulterio. Adulterio solamente se usa en el matrimonio, pero fornicación se usa fuera del matrimonio y dentro del matrimonio. Pero no vamos a hablar de este punto. Ya lo hemos aclarado. Hemos puesto ejemplo de que Cristo compara a su pueblo, que él es su esposo, y el pueblo de Israel es su novia, su esposa. Y dice la escritura, en forma simbólica, que él había tenido hijos con su pueblo. Es decir, ya estaban casados, no es un casamiento joven. Es un casamiento ya de años. Estaba casada con su pueblo y dice que su pueblo fornicó. ¡Epa! Pero Alfredo Narváez dice que debería haber dicho adulteró. Pero la Biblia dice fornicó. Ahí está la falla de Alfredo Narváez. La Biblia dice que su pueblo, el cual había tenido hijos, su esposa, dice, me fue infiel y yo le entregué carta de divorcio a mi pueblo, a mi esposa, que había tenido hijos. Yo le entregué carta de divorcio porque había fornicado con los otros pueblos. ¿No debería decir había adulterado? No, porque la palabra fornicación también significa adulterio. Así que, cuando Cristo dice a causa de fornicación, te está diciendo a causa de adulterio. Ahora, ¿por qué la Biblia dice que el adulterio se paga con la pena de muerte? ¿Y por qué acá hay una carta de divorcio? Si el adulterio se paga con pena de muerte. Hay un conocimiento que no sabe Alfredo Narváez, que en el antiguo Israel, la persona que era víctima de una infidelidad tenía dos opciones a elegir. O mataba a su esposo infiel, lo hacía apedrear, lo denunciaba públicamente, o lo hacía en secreto, lo hacía con una carta de divorcio. Tenía compasión de él o compasión de sus hijos y le entregaba carta de divorcio para que sus hijos no queden sin madre o para que sus hijos no queden sin padre. Pero podía optar por la otra opción, que era apedrearlo. Bien, vamos a seguir con esto. Ya tenemos el contexto histórico. ¿El contexto histórico de qué versículo? Del siguiente, de Mateo 19, 3 al 9. Fíjense, yo tengo dos versiones acá. El título dice lo siguiente: ayúdate comparando versiones de la Biblia. El muchacho que nos ha mandado esta pregunta, tenés que ayudarte haciendo comparaciones de la Biblia. ¿Por qué no puedes fiarte de una sola versión? ¿Por qué? Porque las versiones no son el original, el escrito original, son traducciones. Por lo cual suele haber falsas traducciones o versículos que están mal traducidos. Y tú te puedes ayudar con otras versiones a ver si dice lo mismo o no. Si varían, tienes que saber qué dice el texto original para saber si en verdad está bien traducido o no. Tú no te puedes valer de una sola versión, decir la Reina Valera 60 es infalible. No puedes decir eso, porque es una traducción y puede haber errores de traducción en muchos versículos. También te puedes ayudar con otra versión más sencilla, que se entienda más, para que puedas comprender versículos que quizás no entiendes, o palabras que no estás acostumbrado a leer y no entiendes lo que significa. Entonces te puedes ayudar con otra versión paralela. Esta es una herramienta que deberías usar para interpretar
Corintios, 1 Corintios 7. Vamos a ver qué dice el texto y ya con un poco de contexto histórico vamos a entender el versículo mucho mejor. Vamos a leerlo en la Reina Valera 60 y después pasamos a la Biblia lenguaje sencillo. Dice así: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Ahora, teniendo el contexto cultural, sabemos que esto de cualquier causa viene de las doctrinas que habitaban en los tiempos de Cristo, como divorciarte por cualquier cosa menor, como lo decía Gilel, porque se pasó de sal en el plato. Entonces los fariseos querían saber la postura de Cristo, porque Cristo era rabino, Cristo era maestro, entonces le querían preguntar a él. Hay un gran debate en este siglo con respecto al divorcio. ¿Tú qué opinas? ¿Está bien? ¿Está bien que el hombre se divorcie por cualquier causa? ¿Vos estás de la postura de Gilel? ¿O estás de la postura de Rabí Akiva? ¿O estás de la postura de Shammai? De Rabí Akiva no la estaba Cristo. Rabí Akiva enseñaba, vamos para arriba un poco, Rabí Akiva enseñaba que uno se podía divorciar, se veía una mujer más atractiva que su esposa, se podía divorciar, era permitido. Pero Cristo tira esta postura de Rabí Akiva cuando él dice que si uno codicia a otra mujer que no es su esposa, ya adulteró en su corazón. No la puedes codiciar porque ya tienes una mujer a tu lado y no puedes codiciar la mujer de nadie. Entonces le estaba demostrando a Rabí Akiva que la interpretación que él tenía era errada y era pecadora. Entonces ya vemos que Cristo tumba la creencia de Rabí Akiva. Ahora vamos a ver si tumba la creencia de Gilel, que decía por cualquier cosa menor. Entonces el texto terminaba diciendo: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y él respondió y le dijo: ¿no habéis leído que el que lo hizo, al principio varón y hembra los hizo? Y él dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Hasta ahora no está diciendo nada Cristo, está volviendo al diseño original. Dice el verso 6: así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ese era el diseño original. ¿Está bien separarse? No, no está bien separarse. ¿Es la voluntad de Dios? No es la voluntad de Dios que uno se separe. ¿Tenemos que predicar que la gente se tiene que divorciar? No se tiene que divorciar la gente. Lo correcto es que vos te cases y te quedes para siempre con esa persona. Entonces, ¿por qué la gente se divorcia? ¿Por qué usted enseña que se puede divorciar uno? Vamos a ver por qué enseñamos esto. Y le dijeron, verso 7, y le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. El plan de Dios no es el divorcio, el plan de Dios es que te quedes para siempre. La Biblia dice que Dios aborrece el divorcio. Pero Dios le permite a Moisés que dé una concesión para que se geste un divorcio. ¿Pero por qué era? ¿Por la voluntad de Dios? ¿Porque a Dios le agrada el divorcio? No. Era por la dureza del corazón del hombre, por los pecados, por la maldad. Le hago una pregunta a Feo Narváez y a todos los miembros de la iglesia. ¿Dios quiere que su pueblo mate a otras personas en una guerra? ¿Cuál es la voluntad de Dios perfecta? ¿Que la gente muera o que la gente no muera? Que la gente no muera. La Biblia dice, ¿no? No matarás, mandamiento de Dios. Ahora, ¿por qué Dios permitía? Dios le daba orden a su pueblo a que vaya y mate a otros pueblos paganos que le venían a hacer guerra a ellos. Que los maten, que no dejen a nadie con vida. Es más, Dios se enfadó con Saúl porque no ejecutó Saúl la orden de Dios con Amalek, si no me equivoco. Saúl lo dejó vivo y por ese motivo perdió el reino y se lo pasó a David. Pero Dios le estaba pidiendo que lo mate a este rey y Saúl no lo hizo. ¿Por qué Dios quería que mate ahora? Que su pueblo mate, que sus hijos maten a otra persona. Porque era una concesión. Era una concesión. La voluntad de Dios era, la perfecta voluntad de Dios es que no pase eso. Pero por el pecado del hombre, por la gente que guardó en su corazón el deseo de quedarse con pueblos ajenos, de esclavizar a otros pueblos, Dios tiene que hacer una ley para defender a su pueblo. En esa circunstancia, permite que su pueblo rompa el mandamiento de no matarás. Ahora, ¿tienen culpa de haber matado? No, son sin culpa, no tienen culpa. Rompen el mandamiento, sí que lo rompen, pero no tienen culpa. No tienen la culpa de un asesino, porque lo hicieron por motivos sanos, por motivos de defensa. Lo mismo es con esto. Dios no quiere el divorcio, pero Dios permite el divorcio en algunas situaciones, no en todas las situaciones. Que Dios permita el divorcio no significa que vos te puedes agarrar de esto para separarte de tu esposa por cualquier tontería. Dios permite el divorcio, pero tiene reglas, tiene pautas, tiene situaciones específicas, la cual tú puedes agarrar el divorcio que Dios permitió para salvar tu vida, salvar a tus hijos
pero la voluntad perfecta de Dios no lo es. La idea es que no te separes jamás, pero si hay pecado en medio y corres riesgo, tú y tus hijos, si hay una rotura del pacto que hiciste con tu esposo, tú ya te podrías separar en esos motivos. Vamos a ver cómo termina el texto. Dice: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y Cristo ahora expresa cuál es su doctrina, cuál es su postura con respecto al divorcio. Y él dice lo que Alfredo Narváez dice. No, Cristo no dice lo que Alfredo Narváez enseña. Alfredo Narváez enseña que no te podés divorciar por nada. Yo no lo escuché jamás diciéndole a él: te podés separar, divorciar y casarte con otra persona si tu esposa te es infiel. Jamás lo escuché a Alfredo Narváez. Entonces Alfredo Narváez tiene otra postura, porque Cristo tiene esta postura. Fíjense que dice Cristo: y yo os digo, esta es mi postura, dice Jesús, que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, ese es el motivo para separación que yo valido, que yo no cuestiono, que yo veo sano y correcto, salvo por causa de fornicación. Y como le había explicado en el anterior programa a los amigos, le había dicho que Cristo no iba a hacer una lista de todos los pecados graves. Puso una regla: de ahí para arriba no es malo separarse, pero de fornicación para abajo ya es malo separarse, porque son por cosas que no tienen validez. Tú no te puedes separar de tu esposo o de tu esposa porque ella no pone la ropa donde tú quieres. Pero tú te puedes separar de tu esposo o de tu esposa si ella te da palazos todos los días. Si ella o él te amenaza de que te va a matar. Si no te mantiene. Si te abandona. Si se va de parranda y vuelve cuando él quiere y te deja solo con tus hijos. Si él tiene pensamientos perversos sexuales con tus hijos. Si él tiene comportamientos inmorales sexuales. Porque la fornicación abarca todos los pecados sexuales. No es solamente ir y tener intimidad con una mujer que no es tu esposa. También es mirar pornografía. También es coquetear con la vecina. Y tantos otros pecados sexuales que involucran la infidelidad sexual. Entonces la regla es: de fornicación para arriba es lícito separarse. Eso es lo que Cristo enseña. En el caso que no sea fornicación, dice Cristo que si se casa con otra persona, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Vamos a estar explicando la última frase que dice: y el que se casa con la repudiada, adultera. Lo vamos a estar explicando. Es que esta es la parte más difícil del texto porque pareciera injusto. Pero vamos a explicarlo. Pero en el final. Vuelvo a leer el verso 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. ¿Por qué? Porque se está casando por una separación que no fue validada por Dios. Fue porque te pasaste de sal en el plato. Si vos te casás, si vos te separaste de tu esposa por esos motivos pavos y te casás con otra, adulterás, porque no fue validado por Dios. Pero si tú te separaste por causa de fornicación y te casas con otra, no adulterás. Ahora vamos a explicarlo, el mismo versículo, pero en una versión más sencilla, que exactamente dice lo que estuvimos explicando. Pero hay gente que no entiende la Reina Valera, como Alfredo Narváez, y los miembros de su iglesia no lo entienden. O quizá entienden, pero no quieren cuestionar al pastor porque dice: ¿quién? No podemos tocar al ungido de Dios. Y tantos estos versículos más que usan los falsos profetas para defenderse, sacando de contexto el texto, ¿no? Pero vamos a explicar el versículo que acabamos de leer en una versión más sencilla que dice: fíjense que esta versión deja muy claro lo que estamos explicando. Dice así: algunos de los fariseos llegaron para tenderle una trampa. Entonces le preguntaron: ¿puede un hombre divorciarse de su esposa por cualquier razón? Jesús les respondió: ¿no recuerda lo que dice la Biblia? En ella está escrito que desde el principio Dios hizo al hombre y a la mujer para que vivieran juntos. Por eso Dios dijo: el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre para casarse y vivir con su esposa. Los dos vivirán como si fueran una sola persona. De esta manera, los que se casan ya no viven como dos personas separadas, sino como si fuera una sola. Por tanto, si Dios ha unido a un hombre y a una mujer, nadie debe separarlos. Verso 7. Los fariseos le preguntaron: entonces, ¿por qué Moisés nos dejó una ley que dice que el hombre puede separarse de su esposa dándole un certificado de divorcio? Jesús les respondió: Moisés les permitió divorciarse porque ustedes son muy tercos y no quieren obedecer a Dios. Pero Dios, desde un principio, nunca ha querido que el hombre se separe de su esposa. Ahora viene la teología, la doctrina de Cristo. Cristo dice lo siguiente: y yo les digo que si su esposa no ha cometido ningún pecado sexual, ustedes no deben divorciarse de ella, ni casarse con otra mujer. Si ustedes se separan de su esposa por otros motivos menores, están adulterando.
El único motivo de separación que Dios pone en el contexto que estaba él, en el contexto de Cristo, no había pornografía, como lo hay hoy en las teles. No había esos pecados de separación. Hoy en día está peor la situación y tú tienes que tener sabiduría para decir, esto me parece que está al nivel de la fornicación. Cristo dice, verso 9, y yo les digo que si su esposa no ha cometido ningún pecado sexual, ¿ustedes por qué se separan? Si no cometió ningún pecado sexual. Si su esposa no ha cometido ningún pecado sexual, ustedes no deben divorciarse de ella, ni casarse con otra mujer. Porque si lo hacen, serán castigados por ser infiel en el matrimonio. ¿No está claro el versículo? Amigos, ¿no está claro el versículo? Ahora, teniendo ya la postura de Cristo, que Cristo sí avala el divorcio, no como dice Alfredo Narváez, Cristo avala el divorcio, pero lo avala por motivos graves. En el caso contrario, que tú te quieras divorciar por otros motivos que son menores a la fornicación, tú eres un adúltero. Ahí tú eres adúltero. Ahora, vamos a ver el versículo de 1 de Corintios 7 del 10 al 15. Y tengamos en contexto, tengamos la doctrina de Cristo. Recuerden esto, el apóstol Pablo era imitador de Cristo. ¿Sí o no? Claro que sí, imitador de Cristo. Él lo dijo, yo soy imitador de Cristo. Imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Quiere decir que Pablo sabía la concesión de Cristo, de que la idea era que no se separen, pero a causa del pecado que hay en las personas, Cristo permitió el divorcio por ciertas cosas, no por todas, sino por algunas cosas, pero que sean de nivel grave desde fornicación para arriba. El apóstol Pablo sabía esto que Cristo enseñó. Él no iba a ir en contra de lo que Cristo enseñó. Cristo enseñó que el casamiento tiene que ser para siempre, pero en ciertas ocasiones no queda otra opción que la separación por el bienestar del ser humano. Cristo permite la separación porque la fe no fue dada para destruirte, la fe fue dada para salvarte. La palabra de Dios tiene que ser luz y bendición a tu vida. La palabra de Dios te libra de las angustias. Entonces, en casos de infidelidad sexual, el divorcio es lícito. Se puede divorciar y no es pecador, como lo dice Alfredo Narváez. Entonces, vamos a leer 1 de Corintios sabiendo el contexto, sabiendo lo que la Biblia viene enseñando. Por eso que yo les expliqué al principio, empezamos a leer un versículo y les decía que se tiene que conectar la Biblia, hacer una conexión para tener un buen puerto en la doctrina y no quedarte con versículos sueltos y creer en un solo versículo y formar una doctrina de ese versículo. No, tú tienes que formar una doctrina de lo que dice la Biblia al respecto de eso. Entonces, estamos aplicando la misma herramienta. Tenemos ya que Cristo valida el divorcio, pero por motivos graves, como fornicación y para arriba. Sería una tontería decir, pero no dice a causa de golpes. Vamos, el golpe es peor que una fidelidad sexual. Entonces usemos sabiduría, interpretemos bien la Biblia, porque si no vamos a caer en los errores pagos que cae Alfredo Narváez. Vamos teniendo eso en cuenta, ¿sí? Vamos a empezar a leer 1 de Corintios. Recuerden, Pablo, seguidor de Cristo, Pablo tenía la doctrina de Cristo y él la guardaba. Y enseñaba lo mismo que Cristo enseñó. Tenemos a Cristo enseñando esta enseñanza del divorcio con parejas cristianas, con parejas que creen en la Biblia, porque le estaba enseñando a su pueblo, eran judíos. Los judíos tenían la creencia y supuestamente deberían guardar la ley de Dios. Entonces ellos tenían un comportamiento más sano con respecto al matrimonio. Pero Pablo se encuentra en otro contexto con gente pagana. Si había problemas en el contexto de Cristo y con la gente que Cristo hablaba, había problemas, había abusos en el matrimonio. Imaginemos los abusos y los pecados terribles que habría en las parejas que Pablo pastoreaba. Imaginemos eso. Seguramente estas personas se engañaban hasta con animales. Eran paganos. Iban a templos paganos y engañaban a sus parejas con 1000 mujeres rameras que estaban en los templos paganos. Entonces, la situación de Pablo es diferente y es mucho más extrema. Cristo permite el divorcio por la concesión si hay infidelidad sexual. Tú puedes ser libre y casarte con otra persona que en verdad te ame y te sea fiel. Y no es pecado que lo hagas. Ahora el apóstol Pablo tiene otros problemas mayores que obviamente va a aplicar la concesión. Pero él no se va a olvidar que Cristo dijo que la idea original sería que no pase eso. Pero si pasa, tendrá su repercusión, tendrá su consecuencia, pero es permitido por Dios en esos casos. Vamos a arrancar con el versículo
que este es el versículo que pregunta el amigo. ¿Cómo interpretan el texto este? Porque este texto tumba todo lo que enseñaron. Ah, ¿sí? Vamos a ver si tumba todo lo que enseñamos. Vamos a ver. La gente tiene cerebro, la gente piensa. Hay gente que no quiere pensar, porque quiere ser manipulada solamente. Pero hay gente que piensa y se va a dar cuenta el día de hoy que lo que estamos enseñando es conforme a la escritura. Que no estamos acá manipulando versículos ni nada. Es lo que la Biblia enseña. Teniendo el contexto todo de la Biblia. Teniendo la doctrina bíblica completa. La Biblia enseña lo siguiente. Fíjense qué dice acá. Primera de Corintios capítulo 10 versos de 10 al 15. Vamos a leer. Fíjense qué dice. Pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor. Que la mujer no se separe del marido. ¿Cristo enseñó eso? Rápidamente tendríamos que ir a lo que Cristo enseñó, y ya lo sabemos que Cristo enseñó. Cristo enseñó que el hombre no se separe de su mujer por cualquier motivo. Esa fue la pregunta de los fariseos. ¿Es lícito que el hombre repudie a su mujer por cualquier motivo? Cristo dice que no, no es lícito. Está mal repudiar porque se pasó de sal en el plato. Cristo enseña de que el hombre no tiene que separarse de su esposa por esos motivos pagos, porque si no estaría cometiendo adulterio. Lo que está en letras verdes, entre corchetes, esto lo he puesto yo para dar una explicación, para agarrar el contexto de lo que Cristo dijo. Voy a volver a leerlo. Pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido por cualquier causa mínima. Y si el marido o la mujer se separa de igual forma, Pablo dice, está bien, te separaste por cualquier motivo que no es permitido por Dios, que no es permitido por mi maestro Jesús, está bien, te separaste, pero te tienes que quedar sin casar. Porque si vos te vas a unir con otra persona, habiendo tenido la separación por una cosa mínima, estarías cometiendo adulterio. Y yo no quiero que cometas adulterio, dice el apóstol Pablo. Yo quiero que estés bien. ¿Te separaste por qué? Porque no te llevas bien. Pero no es un motivo de divorcio eso. ¿Pero querés estar un tiempo separados? Lo puedes hacer. Sepárate un tiempo, pero no te cases. Porque no fue validado por Dios esa separación. Lo que Dios puede permitir es ese tiempo de separación para que piensen. Pero no para que te vuelvas con otra mujer o con otro hombre. Por eso que el apóstol Pablo dice, y si se separa, por cualquier causa mínima, quédense sin casar. O reconcíliense con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. ¿En dónde contradice esto lo que estamos enseñando de la Biblia? Lo afianza más. Recuerden, el apóstol Pablo no iba a ir con otra doctrina diferente a la que enseñó su maestro. Cristo enseñó que uno se podía separar a causa de fornicación, no se olviden eso. Pablo lo tiene que presente. Pero acá Pablo dice esto porque los motivos eran pagos. No eran motivos de separación los que pasaba en la iglesia de él. Por eso que Pablo dice, no sé, si se separan, quédense sin casar. Sería ir en contra de lo que Cristo dijo, que el apóstol Pablo haya dicho lo siguiente. Vamos a pensar que el contexto es de una infidelidad sexual. Y que Pablo diga, si te separás, no te cases más, o si no, volvé con el que te engañó. Cristo enseñó lo contrario. Cristo enseñó que si hay infidelidad sexual, vos te puedes separar. Y no tenés que volver con el infiel. Tenés que separarte, te puedes separar y casarte con otra persona. Eso enseñaba Levíticos 24:1, que se podía volver a casar la persona con otra persona, en el caso que había algo indecente, que lo indecente era infidelidad sexual. El apóstol Pablo no va a ir en contra de lo que Cristo enseña. El apóstol Pablo está hablando en un contexto de separaciones que eran por causas mínimas. El apóstol Pablo aplica lo que Cristo dijo, que por causas mínimas, como ponerte un poquito de sal en el plato de tu comida y que no te guste, eso sería adulterio, que te vayas por ese motivo. Pablo aplica lo que Cristo enseñó. Eso es lo que enseñó Cristo, que por causas mínimas no era lícito separarse. Y si te separás, te tendrías que quedar solo o volver con tu pareja, porque si no cometías adulterio, ¿se entiende? Pero si yo me separo por motivos graves, ¿me tengo que quedar solo y reconciliarme con mi pareja? Claro que no. ¿Qué vas a volver con el que te engañó? A no ser que Dios lo restaure. Eso está en uno, pero tú no puedes decir, condicionar a las personas, a tu miembro de tu iglesia, diciéndole, tienes que perdonarlo. Vos le puedes llegar a destruir la vida. Eso es una decisión personal de la persona que ha sufrido una infidelidad. Si le querés perdonar, lo puedes hacer. Si no querés hacerlo y querés llegar a hacer tu vida con otra persona, lo puedes hacer. Eso te lo va a hacer sentir Dios en tu corazón. Pero ambas acciones son permitidas. Si querés perdonarle y volver, a pesar que te fue infiel, lo puedes hacer. O haces tu vida con la persona. Eso está en uno solo. ¿Saben los casos que hay de que pastores toman decisiones que son privadas de estas personas? Toman decisiones por ellos, diciéndole, casate con la hermana Juanita. Esa es la sierva que Dios tiene para vos. Se casa con Juanita y la verdad terminó siendo peor que una mujer de la calle. Tú no puedes tomar decisiones que corresponden a la persona. Entonces, el apóstol Pablo,
tiene presente lo que Cristo enseñó, que por motivos mínimos no quiere Cristo que se separen. Pablo sabe esa doctrina y la aplica en el versículo 10. Sigamos leyendo. Y a los demás, yo digo, no el Señor, yo digo, no el Señor, es una concesión de Pablo, según el contexto que él vive. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, ahora cambia. El versículo 10 habla de matrimonios cristianos, ¿sí? Que se separaron por motivos que no son lícitos, y el apóstol Pablo dice, no te puedes casar con nadie porque cometías adulterio, te quedan dos opciones, te quedas solo o te reconcilias. La causa no fue justificada, lo hiciste por cualquier motivo, y esto es lo que enseña mi maestro con respecto a lo que hicieron ustedes. No hay fornicación acá, en el verso 10, hay un motivo pavo del divorcio, nada más, y el apóstol Pablo dice, no te puedes casar, porque mi maestro enseñó que si te casabas cometías adulterio, así que no te puedes casar. Ahora vamos al versículo 12, que dice, a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiste en vivir con él, no lo abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiste en vivir con él, con ella, no lo abandone. Ahora tenemos un matrimonio mixto, cristiano, incrédulo. El apóstol Pablo dice que si el incrédulo consiste en vivir contigo, no lo abandones. Verso 14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, si tu pareja que no cree en Dios te abandona, desaparece y se va con otra mujer, o desaparece y no vuelve más a tu casa, te abandonó, hizo abandono de hogar, fíjese que dice Pablo. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, está permitido en esas circunstancias, porque son motivos graves. Es un motivo más grave que la fornicación que Cristo puso. Cristo dijo a causa de fornicación, pero puede llegar a pasar que tu esposo te sea infiel, pero quiera jugar a dos puntas. Te sea infiel con su secretaria en el trabajo, pero vuelve a tu casa y te mantiene, no te abandona, no te deja sin techo, no te deja sin alimento, no abandona a tus hijos, sino que te engaña cada vez que va a su trabajo. Hay personas que no quieren dejar a sus esposas, pero sí quieren jugar a dos puntas. Pero lo que Pablo dice en el verso 15 es mucho más peor que eso, porque en este caso dice que el incrédulo abandona a la mujer. No es que la abandona por unas horas y se va con otra mujer. No, este incrédulo la dejó, la abandonó totalmente. El apóstol Pablo dice, sepárese. ¿Qué querés que te diga? Sepárate. Mi maestro enseñó de que por causa de fornicación te podías separar y recasarte. Pero en estos motivos que son más graves, ahí está la vara, ¿no?, de fornicación por arriba. Eso es un motivo aún más grave que el que Cristo dijo, porque el contexto de Pablo era otro contexto, con otra gente. Cristo trataba con gente que tenía la ley como regla de su vida, entre comillas, ¿no? Pero eran gente con más principios que la gente que trabajaba Pablo. Eran paganos, gentiles, eran los que trabajaba el apóstol Pablo. Entonces Pablo dice, si tu marido te abandona, te lo puedes dejar. Pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre, no está sujeta a una vida de sufrimiento. En semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. La fe en Dios es un camino de paz, no un camino de sufrimiento y dolor. Así que si tu mujer que estás escuchando este programa y estás escuchando esta postura doctrinal, te quiero decir que si estás viviendo un infierno, si estás viviendo en servidumbre con tu esposo, o vos varón, viviendo en servidumbre con tu mujer, y tu mujer no guarda el pacto que hizo con vos, sino que te traiciona, sino que te engaña, sino que te abandona y hace lo que se le da la gana, a paz te llamó el Señor. Sepárese, dice la Biblia. Sepárese y deje ya de sufrir, deje ya de bancar esos golpes, deje ya de estar sufriendo maltratos. Sepárese y no importa ni un poquito lo que diga Alfredo Nerváez, que es un falso maestro. El verso 15, Pablo pone en práctica lo que Cristo enseñó. A causa de pecado sexual te podías separar, dijo Cristo. Pablo dice, mi caso es mucho más extremo porque hay abandono de hogar ya. Entonces aplico lo que dijo Cristo, sepárese, sepárese, y no es pecado. Paralelo está en el versículo de Mateo. El verso 10 aplica lo que Cristo dijo con respecto a que no te puedes separar por cualquier motivo. El verso 15 aplica consecuencias que en verdad son lícitas para un divorcio. Ahora vamos a pasar a esta parte que es complicada del texto, que dice explicación de la parte más difícil del texto. ¿Cuál es la parte más difícil del texto? Es la siguiente. Es la parte que Cristo dice, vamos a ir al texto de Mateo 19, verso
Verso 9, fíjense que dice: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Es decir, vos te separaste porque tu esposa se pasó de sal. Síganme. Te separaste por eso, no es motivo de divorcio según Cristo. Y vos te vas a casar con otra persona, vos cometés adulterio. Después dice la Biblia: y el que se casa con tu mujer, que vos abandonaste de forma cruel, dice que adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Hay un versículo más paralelo a Marcos que dice que también la mujer adultera, culpa del marido que la abandonó. Vuelvo a repetir: ¿dejaste a tu esposa por motivos mínimos? ¿Te casaste con otra persona? A tu mujer que la dejaste cruelmente, dice que ella comete adulterio, culpa tuya. ¿Por qué? Porque el divorcio no fue validado. No era un motivo permitido. Pero culpa tuya, ella comete adulterio. Porque ella va a querer hacer su vida y va a cometer adulterio, culpa tuya. Y el hombre que se casa con tu mujer, que vos abandonaste, también comete adulterio. Una cadena de adulterio. ¿Cometiste adulterio vos? Vos fuiste el principal de la idea del adulterio. Cometiste adulterio vos, porque la abandonaste por motivos ilegítimos. Tu esposa, que quedó sola, culpa tuya, comete adulterio si se va con otra persona. Y la persona que se casó con tu esposa comete adulterio también, porque dice así el texto: y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿No parece injusto esto? ¿No parece como algo injusto? ¿Qué culpa tiene esta mujer? Se quedó sola. El otro charlatán la dejó por cualquier pavada y se quedó sola esta mujer. Ahora, si ella hace su vida con otro hombre, es una adúltera, culpa del marido, porque él fue el que la abandonó, porque se pasó de sal en el plato. Pongamos ese ejemplo. Es injusto, pareciera, ¿no? ¿Qué culpa tiene esta mujer? Pobre mujer. Si el otro la abandonó, ¿qué? ¿Se tiene que quedar sola toda la vida y que el otro haga su vida con la otra mujer? Porque si ella hace su vida con otro hombre, Dios la ve como una adúltera. Parece que es injusto lo que Cristo enseña, pero tenemos que tener toda la doctrina bíblica para entender esto. Primero, que Dios es justo. La Biblia enseña que Dios es justo. Dios no es injusto. Segundo, Él no hace acepción de personas. No va a tener al hombre con más privilegios al hombre que a la mujer. Dios no hace acepción de personas. Y Dios es justo. Teniendo esas dos doctrinas, tú puedes interpretar el texto: y el que se casa con la repudiada, adultera, y la mujer también adultera, en otro evangelio paralelo. Lo puedes buscar después. Ahora vamos a explicar esto. ¿Cómo se entiende? Es injusto, parece, a simple vista, pero no es injusto. Fíjense cómo esta versión de la Biblia, que es código real, Nuevo Testamento textual hebraico, cómo ellos interpretan el texto teniendo en cuenta que Dios es justo y que no hace excepción de personas. Cómo ellos interpretan el texto. Fíjese que dice así el texto. En Mateo capítulo 5, verso 31 al 32, dice así: oísteis que fue dicho a nuestros padres: cualquiera que decida romper el vínculo matrimonial con su esposa, porque encontró en ella algo indecente, está obligado a darle un documento de divorcio. Mas yo os digo que la intención de este mandamiento es evitar que se rompa el vínculo matrimonial por cualquier motivo, porque el versículo ese era por motivos de fornicación solamente. Pues dice: por lo que, excepto en caso de infidelidad, todo el que eche de su casa a su esposa causará que ella cometa adulterio. Si vos la echás por motivos injustificables, si vos la echás por otros motivos menores a la infidelidad sexual, dice que vos causás que ella cometa adulterio. Dice: todo el que eche de su casa a su esposa causará que ella cometa adulterio, y por tanto él será responsable de ese pecado. ¿Quién es responsable? El marido. ¿Por qué es responsable el marido? Porque él la abandonó a esta mujer por cualquier tontería. El marido recibe el adulterio, la consecuencia del adulterio de su mujer, porque ella puede hacer su vida si la abandonó. Puede hacer su vida con otra persona. ¿Comete adulterio? Sí, comete adulterio, pero la consecuencia no la recibe. La consecuencia la recibe su esposo, que la abandonó ilegítimamente. Después dice: y el que se case con una mujer echada por cualquier motivo de casa de su marido, en esas condiciones establece una relación adúltera con ella, pero la consecuencia la va a pagar su marido. No la va a pagar ella, ni tampoco la persona que se case con ella, porque él fue el que provocó esa decisión, esa concesión en su esposa, por haberla abandonado de esa forma. Hay un comentario acá que dice: la mujer queda sin culpa del adulterio en estas circunstancias, al igual que el hombre que se casara con esa mujer repudiada injustamente, tal cual como los sacerdotes en el templo quebrantan el mandamiento del día de reposo y son sin culpa. ¿De dónde sacamos esta postura de que la culpa
no viene a la mujer, de la escritura la sacamos. En Mateo 12:5 dice: ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? No tienen culpa. No tienen culpa por la situación, por el momento extremo de fuerza mayor. No tienen culpa. No lo hay, no está la culpa. Igual que la mujer. La mujer se une con otra persona, pero no va a recibir la consecuencia del adulterio. La consecuencia del adulterio la va a recibir su marido, que la abandonó así. El texto más difícil es este, pero se entiende a la luz de toda la doctrina bíblica que la mujer no termina siendo adúltera. En el caso de que no te abandonen de forma ilegítima, tú te puedes casar con otro. No te preocupes, cásate con otro. Tu esposo te dejó por cualquier cosa. Te dejó, te abandonó, haz tu vida con otra persona. El adulterio que llegas a cometer por haberte ido con otra persona, quédate tranquila que no tienes consecuencias. Las consecuencias las va a recibir él, no tú. Por último, vamos a estar regalando la interpretación de Romanos 7, porque también se va a usar seguramente. Romanos 7, hay un título que dice: no olvides la doctrina de Cristo. Tengan en cuenta que Pablo sabe la doctrina de Cristo, que Cristo permitió el divorcio por motivos graves. Tengan en cuenta eso. Él es imitador de Cristo, no se olviden. Romanos 7 dice: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley se señorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. ¿Hay otro motivo más que la mujer pueda quedar libre de la ley del marido? Claro que sí. La fornicación, Cristo lo dijo. Quedas libre a causa de fornicación y pecados más graves que este. Quedas libre. Pablo sabía esa doctrina de Cristo. ¿Cómo que no la vas a saber? La sabía. Entonces Pablo dice que en un caso de que un matrimonio se lleven bien y sean fieles, el único motivo para que te puedas separar es que tu marido muera, porque si él te es fiel, no te abandona por ningún motivo mínimo, tampoco te engaña sexualmente con otra persona, no te golpea, no te hace nada. Cuando él muera, recién ahí te podrás casar con un hombre de fe, con otra persona de fe, recién ahí, no hay otro motivo. Entonces dice Pablo: pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Después dice: así que si en vida del marido ella le es infiel, se une a otra persona, acá está a causa de fornicación, así que si en vida del marido ella se une sexualmente a otro varón, abandona a su esposo, será llamada adúltera. Claro que será llamada adúltera. Pero si su marido le es infiel a ella y ella se une a otro varón, no es adúltera. Cristo lo dijo, lo dejó bien en claro. ¿Por qué no es adúltera? Porque él rompió el pacto al tener relaciones sexuales con otra mujer. A causa de fornicación te puedes separar y casarte con otra persona. Y no sos adúltera. Sos adúltera si vos engañás a tu esposo y te vas con otro. Vos sos adúltera. El marido es adúltero si se uniese con otra mujer acá, en el caso de que dice Pablo. Letras amarillas dice: así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. El marido, si se une a otra mujer, ¿es llamado adúltero también? No, porque fue a causa de fornicación, a causa de pecado sexual. Y en el caso que sea que la mujer lo haya dejado por cosas mínimas, él, si se une a otra mujer, ¿es llamado adúltero? Sí, pero no recibe la consecuencia del adulterio, sino que su esposa recibe, su mujer, ¿no? La mujer que lo abandonó recibe ese pecado, la consecuencia de ese pecado. Eso es lo que establece la Biblia, porque Dios es justo. Dios no va a decir: ah, bueno, tu marido te dejó por una cosa mínima. Bueno, si vos te vas con otro hombre, sos una adúltera. Pero ¿qué culpa tengo yo de que él me haya dejado? Dios es justo, no se olviden de eso. Después dice: pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera, porque su marido ya ha fallecido y ya no está el adulterio que había cometido. Pero sí va a tener repercusiones por el mal proceder. Es claro el texto, espero que se haya entendido. Es un poco largo, pero decidí tomar la decisión de repetir varias veces, poner varios ejemplos para que esto quede claro, ¿sí? Amigo, no sé en qué tumbó 1 de Corintios lo que hemos enseñado hasta el día de hoy. Nada, afianzó mala idea. Tú no puedes creer que Pablo no sabía la doctrina de Cristo. Tienes que partir de la doctrina de Cristo y después estudiar 1 de Corintios, porque si vos estudias Corintios vas a creer una cosa de Pablo y después estudias a Cristo y Cristo contradice a Pablo. Es al revés. Estudia lo que Cristo enseñó
y pon a Paulo, acomódalo a la enseñanza de Cristo, porque Paulo jamás contradeciría a su maestro. Él dijo, yo soy imitador de Cristo. Hasta acá el estudio del día de hoy, hasta acá el programa del día de hoy. Espero que se haya aclarado estos versículos que lo han sacado de contexto los miembros de la iglesia de Alfredo Narváez, y obviamente Alfredo Narváez que enseña incorrectamente la escritura, ignorando algunas herramientas para entender los versículos bíblicos. Antes de despedirme te quiero dejar el número de la radio, que es 11 62 13 55 30. Te lo vuelvo a repetir, 11 62 13 55 30. Lo puedes buscar por Facebook, MEB Exhortar, y también puedes ver los programas en las plataformas de YouTube. Nos puedes buscar ahí. Acuérdate de suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta para que los programas sean más fáciles de encontrar y más personas puedan conocer la sana enseñanza, la sana doctrina, y no ser estafados o engañados o manipulados o destruidos por gente como Alfredo Narváez. Bendiciones, lo estamos viendo en el próximo programa.